Muy buenas tardes, queridos hermanos. Empezamos el curso de Introducción a la Biblia, aunque ya hemos dado una primera etapa, pero seguimos dando la palabra de Dios y conociendo. Lo importante en el tema de estudiar es ser humilde. Lo más importante es imitar a Jesús. Jesús nos decía que fuéramos mansos y humildes de corazón. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso se lo dijo a Moisés, sé manso y humilde de corazón. Nosotros, como imitadores de la palabra de Dios, vamos a introducirnos para saber más de su palabra. Quiero conocer al Dios de la Biblia. Esto es lo que dimos la semana pasada, aunque vamos a hacer un pequeño resumen, pequeñito, para introducirnos luego en otras etapas del texto. La importancia de la Biblia, aunque esté el mundo lleno de literatura sagrada y hay solo un libro que se puede confiar en él, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el único registro inspirado divinamente por la revelación redentora de Dios acerca de sí mismo, de Dios mismo y de la voluntad que quiere para con nosotros. Y esto es muy importante, porque esa revelación no se quedó solamente ahí, en un libro expresado o en unos profetas, sino que ese mismo Dios que en el seno trinitario se da a conocer y se hace carne entre nosotros. Y esa es la palabra, no solo escrita, expresada, vivida entre nosotros. Él ha hecho el tabernáculo en medio de los hombres y se ha dado a conocer. Y el culmen de todo esto es Cristo, que es el revelador, es la revelación. Y esto es lo más importante que podemos ver, querido hermano. Vemos como la Biblia es importante porque implica el origen del hombre y el propósito de su existencia. Parece que no, pero esto es algo importante. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Por qué Dios se quiere revelar a mí, no? Todo esto habla del hombre en su pregunta sobre la razón y su existencia, ¿no? La Biblia da satisfactoriamente el propósito y la existencia del hombre y la naturaleza de su destino. Y claro, cuando nos muestra lo que Dios quiere para con nosotros, ¿qué es lo que ocurre? Que vemos ya un futuro creado en Dios. Vemos lo que Dios quiere para con nosotros. Y esto es importante, porque es Dios que se muestra al ser humano. Los científicos, los filósofos han propuesto teorías en cuanto al origen y significado del hombre, por supuesto, pero ninguna explica la satisfacción como la palabra de Dios. Quizás los tres problemas más importantes que enfrenta el hombre actual son su sentido de culpa y de rechazo que le provoca el sentimiento de alienación y soledad, el verse solo, el sentirse culpable de muchas cosas, ¿no? Otro de los apuntos importantes es la inhabilidad para llevarse bien con su prójimo. Parece que está inhabilitado, que no, si me haces algo, pues ya tú para mí has terminado, ¿no? Esa alienación, parece que el otro no existe, ¿no? También la frustración de la vida causada por los fracasos. Oye, que hago una cosa y me sale mal, viene otra y me sale mal, ¿no? En definitiva, la conclusión, la vida no tiene significado. La Biblia contiene la respuesta verdadera y adecuada para cada problema de nosotros, querido hermano. Por eso es la palabra de Dios que nos habla en nuestras vidas. La importancia de la Biblia es importante porque toma al hombre condenado, que está muerto en sus delitos y pecados, y le indica un redentor, y nos muestra al hombre entristecido, pero al único consolador que puede solucionar nuestros problemas, que es Cristo Jesús. Nos muestra el camino, querido hermano. La Biblia es el libro de redención que le dice al hombre cómo puede reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque verdaderamente es el libro de los libros, la Biblia. Es el libro más grande del mundo, porque nos enseña cómo vivir en este mundo y cómo vivir y ser un ciudadano del cielo. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque no solamente nuestra vida está aquí, también está allí con Cristo Jesús escondido. El significado de la palabra Biblia ya lo conocemos, es una palabra griega que se llama Biblia, tiene su significado, fue escrito originalmente en piezas separadas. San Jerónimo negó, como eran muchos libros, una biblioteca divina, porque cada una, ¿se escucha bien o? Te escucho bajito. Bien, voy a subir un poco más la voz. La biblioteca divina la llamaba San Jerónimo.
aquel hombre que tradujo la Vulgata. Y además vemos que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento son 39 libros, el Nuevo Testamento 27. En un periodo aproximadamente de 1500 años fueron escritos y puestos en el proceso que veremos más tarde de canonización y de transmisión del texto bíblico. Vemos cómo Dios se va manifestando en la historia y cómo Dios nos habla a través de la historia. Vemos cómo no es un Dios que solamente habla oralmente, sino lo que habla es inspirado, revelado y plasmado. Por eso existen tantos manuscritos, pergaminos y todo esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no podía quedar ahí oralmente, sino que tenía que ser escrita para transmitir su palabra fidedigna para que llegase hasta nosotros, querido hermano. Bueno, ya hemos hablado que la Biblia, que es una palabra castellana, viene del latín Bibliam, y que nos habla prácticamente de las dos partes que tiene la Biblia, que es Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿qué nos lleva a todo esto de tener un libro sagrado? Es adorar a Dios. Adorar. ¿Y cómo? La responsabilidad de Abraham y de su descendencia era adorar al único Dios y servirle. Pero ¿qué pasa cuando nos hablan de los 10 mandamientos? Son una descripción de los requerimientos involucrados en adorar y servir a Dios. Fijaos cómo hay una línea de adoración en la Biblia también, de mostrarse de que solamente no es un Dios que vive ahí alienado del hombre, sino es un Dios que se quiere comunicar, que quiere compartir, que quiere vivir contigo. No es un Dios inerte, hecho de un trozo de madera o de algo ahí que está en una estatua. Es un Dios amoroso, es un Dios que está contigo cuando estás en el sufrimiento, es un Dios que te ayuda cuando estás en los problemas. Es el Dios de la Biblia, el Dios del amor, el Dios de la esperanza, el Dios de la luz, el Dios que se manifiesta cuando más lo necesita. En el Antiguo Testamento vemos claramente el relato del fracaso del hombre en vivir de acuerdo a sus responsabilidades para con Dios y de las actividades para Dios para proveer el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento? Que el hombre pecaba, muy bien, y leemos en el libro de Romanos que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios siempre, a pesar del fracaso del hombre, nos muestra el camino para volver a Dios, para tener esa comunión perdida, para aquella rotura que hubo en el Edén. Quiere enmendarlo, quiere ponerlo adecuadamente. Los requerimientos del antiguo pacto habían sido escritos en tablas de piedra. Recuerda, los 10 mandamientos fueron escritos en la ley, en las tablas de piedra. Pero mire, queridos hermanos, lo que verdaderamente aquellas tablas fueron rotas, las tiradas contra aquel ídolo y destrozadas. Pero, queridos hermanos, lo que Dios quiere es escribir en nuestro corazón. Y esas son las tablas más difíciles. ¿Por qué? Porque Dios tiene que trabajar con el hombre, tiene que trabajar con su iniquidad, tiene que trabajar con el perdón, tiene que recordarnos que somos pecadores, para que volvamos a estar en comunión y diciendo y viviendo de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, los 27 libros del Nuevo Testamento nos brindan el nuevo pacto de Dios con los hombres, el cual es a través de Jesucristo. Recordad los pactos. Pacto adánico. Vemos como Dios le suple verdaderamente a Adán una esperanza. Cuando peca Eva, le dice: mira, a la serpiente tú le pisarás el talón, ella te morderá, pero de ahí saldrá la simiente. Si le está dando una esperanza hablando de Jesucristo. Cuando lleguemos a Abraham,
vemos el pacto abrahámico. ¿Y qué es lo que nos está enseñando? Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas. O sea, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. ¿Y sabes por qué es el pueblo de Dios? Primero, porque obedeció su palabra, pero segundo, porque guardaron su palabra. Es el único pueblo que ha guardado la palabra de Dios, la Torá. Vemos la manifestación propia en el nuevo pacto, en el pacto luego davídico. ¿Qué es lo que pasa en el pacto davídico? Dios le dice a David que su trono nunca más tendrá fin. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a salir de la descendencia de David. Dice, tu trono no tendrá fin. Pero el culmen de la revelación, el culmen de todo ese proyecto salvífico de Dios, está ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Porque es el cumplimiento de todo lo antiguo que se hace presente en el Nuevo. Y se hace presente en Jesucristo, porque es el culmen de la revelación. Se acabaron las revelaciones con Él. Toda la materia bíblica está en Cristo Jesús. Hasta aquí habíamos llegado a grueso modo de lo que era la primera clase de la semana pasada que no fue grabada. Pero ahora empezamos con las divisiones de la literatura o literarias de la Biblia, que ahora empezaremos. Es otra parte importante porque ya hemos conocido los propósitos, hemos conocido en cuánto se divide, conocemos cuál es el propósito de Dios con el hombre, los pactos. Ahora vamos a hablar la división de ese material que Dios nos ha dado, que es la Biblia, ¿no? Entonces vamos a pasar a la división literaria. Está ahí en el número 19. 18, mejor dicho. Los libros del Antiguo Testamento. Vamos a hablar sobre los libros del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento son 66 libros. Y se divide en Antiguo y Nuevo. Esto es lo que es la Biblia. Se puede dividir a los 39 libros del Antiguo Testamento en 4 grupos. Los 4 grupos que agrupan los 39 libros son la ley, la historia, la poesía y los profetas. Los hebreos decían en 3 palabras toda la Biblia. A ellos le ponían un nombre que cogen cada primera consonante de la palabra y forman la palabra Tanakh. En hebreo significa la Torá, la Neví y la Hueketubí. Explico que esto es en hebreo. Torá, la ley, Neví, los escritos, Naví, los profetas. En eso se concebía toda la palabra del Antiguo Testamento. La ley son los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los judíos la llamaban la ley o Torá, que significa instrucción. Nos instruye a través de su palabra. Esta es la primera división de la palabra de la Biblia hebrea. Vamos a conocer un poco los libros que estamos hablando, porque hablamos, pero bueno, hay muchas palabras ahí. ¿Qué significa? ¿Qué quieren decir? ¿Por qué están escritas? ¿Cuál es el propósito, no? Capítulo del 1 al 11 de Génesis nos habla del propósito del relato de la creación, la caída del hombre en el pecado y la multiplicación de la humanidad hasta el tiempo de Abraham. Los capítulos de Génesis del 12 al 50 nos ofrece una historia más específica, presentando los eventos de la vida de Abraham y su descendencia en Canaán y Egipto. Bien. El Éxodo nos describe la salida, la liberación de Israel de la esclavitud, su viaje hasta el monte Sinaí, la recepción de la ley, las instrucciones para hacer el tabernáculo. Vemos como Dios va ilustrando en cada libro y nos va enseñando y nos va diciendo. Cuando llegamos a Levítico es una colección de decretos, de leyes, que constituyen la base legal para las organizaciones civiles y religiosas de Israel. Pero mire, quiero hacer un hincapié en esto. Hay muchos estados que han tomado de este libro para hacer sus decretos, porque es el libro de Dios. Y cuando Dios da instrucciones, enseña a las demás naciones. El libro del Número presenta los 40 años de Israel vagando por el desierto y la preparación para entrar en Canaán. Deuteronomio significa segunda ley. Deutero en griego significa segundo
Nomo significa ley, segunda ley. Muestra que Moisés, repasando todas las leyes que Dios había dado a Israel antes de su entrada en Canaán, y ahora está dando unas observaciones de lo que es prácticamente todo el Pentateuco. ¿Habéis visto? En un poquito nos hemos dado cuenta de todo lo que hay en el Pentateuco. Leyes, decretos, vivencias de creación, cómo se manifiesta, cómo hacer el tabernáculo. Va retomando todo. Luego vemos, pasamos a los libros históricos. Y aquí hay algo diferente a nuestras Biblias. Algo diferente. Porque ellos, los hebreos, combinan los libros que están aquí, todo su Antiguo Testamento en 24, nosotros 39. ¿Por qué? Porque asocian, ellos clasifican 6 de nuestros libros históricos como los profetas anteriores. De esos 6 combinan 2, Primera y Segunda Samuel como un libro, y Primera y Segunda de Reyes como otro libro. Entonces los profetas anteriores de la Biblia judía incluyen a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Se reducen, porque van reduciendo los que no estén. Entonces, los 12 libros de la historia de nuestra Biblia registran los eventos de la vida de Israel, desde su entrada en la tierra de Canaán, en el 1290 a.C., hasta alrededor del 400 antes de Jesucristo. Ese es el periodo persa. Todo eso abarca lo que es el problema histórico. ¿Por qué estoy dando estas pinceladas? Si habéis estudiado lo que os mandé, estáis relacionando todo lo que estoy hablando, porque si habéis estudiado la historia de Israel, podéis relacionar todo lo que estoy combinando aquí en el texto. El libro de Josué. ¿Qué es lo que nos habla el libro de Josué? Nos describe la ocupación de la tierra prometida que se le prometió a Abraham y sus descendientes. Vemos cómo la entrada rompen a Jericó, se abre el río Jordán para pasar el arca de la alianza. ¿Y qué ocurre después? Pues viene el libro de los jueces que describe los tiempos difíciles de Israel. En ellos vemos que no hay un rey, que no hay un gobierno centralizado, que cada uno hacía lo que quería, no funcionaban los grupos tribales, que era un juez el que durante un tiempo mandaba y luego otro, así que no había una centralidad. Y que en muchos tiempos había muchos peligros, porque entraban los filisteos y otros invasores y hacían estragos. Pero se levantaba un juez, un liderazgo en medio y defendía a Israel. Luego presentamos el libro de Ruth. El libro de Ruth va en este tiempo, no va más allá, no, va en este tiempo. Ahí está el periodo de transición desde el gobierno tribal hasta la monarquía, como fuente de centralización. Y es un libro que a mí me gustó mucho, Ruth. Ruth es un libro muy cariñoso, muy tierno, pero que se muestra mucho a Jesucristo. Y se ve la apertura hacia el extranjero. Y no solamente eso, mire, en el libro de Ruth pasa algo muy concreto. En el libro de Ruth vemos que no solamente Jesús nació puramente de los israelitas, porque esta mujer era moabita y se convirtió. Y esta mujer tuvo descendencia con Israel, pero ella no era de Israel. Así que hay una mezcla. Cuidado, Y Jesús, y vemos como también el trato que se le daba a las personas que eran extranjeras. Podían espigar, podían hacer muchas cosas. Este libro de Ruth es muy interesante. Incluso hay costumbres muy ancestrales dentro de este libro. Primera y Segunda de Samuel registra el periodo de transición desde el gobierno tribal hasta la monarquía como fuente de poder y centralización. Reyes también describen la división de la monarquía y la consistencia, declinación del reino del norte y del sur, y la historia final como la caída de Samaria en el 587. Crónicas, repito otra vez. Estamos dando un repaso, si no os vais dando cuenta, de que cada vez pues, vamos conociendo un poquito. No quiero abrir todo el paño, sino que iremos descubriendo cosas. No hay que correr. Poquito a poco no nos quedamos con ideas y que luego podemos ver mejor las cosas, ¿no? Primera y Segunda de Crónicas repite la historia de Israel hasta el tiempo de la restauración por medio de Ciro, el rey de Persia. Y en el 538 antes de Jesucristo, el escritor de Crónicas presenta la historia desde una perspectiva teológica diferente. Es decir,
es un cronista, es un historiador que va recopilando cosas y va poniendo. Incluso dentro de la crítica textual hay mucho que hablar del libro de Crónicas, pero no es el caso. Esdras y Nehemías continúa con la historia desde el regreso de los primeros judíos de la época de Ciro hasta alrededor del 400 antes de Jesucristo. Recordad que en esta época vienen los hebreos ¿de dónde? A ver si os recordáis alguna. En la época de Crónicas y todo eso. El de Esdras y Nehemías es cuando vienen del exilio. Babilonia, exactamente. Vienen del exilio. Muy bien, muy bien. Luego vemos el libro de Esther, que no se menciona el nombre de Dios en el libro de Esther, pero está implícito. Hay cosas que dice, pero mira, es que eso no lo pone la Biblia así, pero está implícito. Está implícito, está en ello. Demuestra un fuerte nacionalismo y está colocado históricamente en el periodo persa, donde están conquistados. Es una demostración del éxito de los judíos sobre sus amos, los persas. Dios siempre tiene que estar saliendo en pos de su pueblo. Hay 5 libros poéticos. Vamos a pasar ahora a la poesía. Hemos visto lo histórico, hemos visto un recorrido, ahora vamos a entrar en lo poético. Estos libros son también descritos como literatura sapiencial o de sabiduría, porque tratan el problema de la vida y su significado. Y quiero hacer hincapié aquí, que no está puesto aquí, pero cuando me hablan de sabiduría, la gente cree que es el clásico que sabe mucho. No. La sabiduría que nos dice la palabra es cómo llevar nuestra vida y la de nuestra familia. Esa es la verdadera sabiduría. Cómo poder llevar los tuyos, cómo poder llevar tu familia hacia adelante. Hoy en el contexto en que vivimos, en los libros sapienciales lo que nos está hablando es la sabiduría de poder vivir. Si leen los proverbios, todo una sabiduría de cómo poder vivir ante la adversidad en la que vivimos. Y nos hace sabio Dios a través de su palabra. Aquí vemos, por ejemplo, el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son los libros de sabiduría. Por ejemplo, ¿quién no ha leído el libro de Job? El libro de Job no es bonito, es precioso. Sobre todo porque es un desafío total. Yo cuando empecé a leer Job, ¿sabes lo que me ocurrió? Que me acordaba del libro de Cervantes. Porque el libro de Job comienza con unas palabras que a mí me encantó. Dice, en un lugar de Ur había un justo hombre llamado Job. Y el libro de Cervantes dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había un hidalgo en alta. Fíjate tú, ¿qué nos está mostrando esto? No está hablando que es una narración bíblica que quiere hablar, no es una narración, es una historia. Es una historia donde Dios tiene que hacer hincapié. ¿Y qué es lo que nos habla? Desafía la creencia tan expandida en que el justo prospera y que el sufrimiento es indicado de una vida pecaminosa. Es decir, si a ti te vienen todos los problemas es porque eres un pecador. Y él rompe con esta idea. De eso nada. Porque yo no he pecado. Incluso hacía sacrificios por sus hijos en aquella época que posiblemente fuera el primer libro escrito de la Biblia, el libro de Job. Escrito. y es antiquísimo. Y vemos como el libro de Job, vemos un hombre sufriendo, pasándolo mal, con lepra. Incluso hay una frase que me encanta del libro, cuando la mujer se le acerca a él y le dice, maldice a tu Dios y muerte. Eso es muy fuerte. Estamos hablando de hace 5 o 6 mil años, o mucho más, de mucho tiempo atrás, no me acuerdo ahora la fecha, de mucho tiempo atrás. Pero que tu propia mujer te dijera aquello, eso era muy fuerte para un hombre. Y hay una frase de él que me cautiva, que dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te contemplan. Y está en medio del torbellino, ¿no? Si vemos el libro de Job, es un libro repleto de la actualidad que hoy, porque ¿quién hoy no tiene sufrimiento, amargura e incluso crisis de fe? Muchos de nosotros, ¿no? Pero ahí prevalece el amor del Señor y que Dios está en medio de su pueblo. Luego, mire hermano, los salmos es algo no bonito, bello. Los salmos son cantes al Señor, son lo que se cantaba, son lo que componían, ¿sí? Los poetas como David. ¿A quién no le gusta el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta. Y cuando compone estas cosas, estos versos, son versos que te llevan al alma, porque es palabra de Dios, pero tan profunda, tan dentro de ti. Son cantos de expresiones, pero llenas de fe, llenas de esperanza.
Y hay un sinfín. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿O quién no ha escuchado el Salmo 119, 105? Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mis caminos. Cuando la palabra de Dios entra en la vida, cuando produce esa lumbrera. Hace un hermano me preguntaba hace poco, bueno, Antonio, ¿y qué es lo que ocurre que en el libro de Génesis no aparece la luz hasta ciertos días, pero antes había luz? Digo, porque Dios es la luz del mundo. Y Dios cuando crea infunde luz, porque Él es luz propia, es luz deslumbrante. Después leemos al libro de Proverbios. Este es uno de los libros más enseñador que he visto yo de la vida, que nos enseña muchísimas cosas. Es árido a veces para leer, pero ¿cuánto contenido tiene? Es una colección de dichos de los sabios, referidos en distintas áreas de la vida y de la persona y de la familia. Es muy importante. Hoy, si tienes que cuidar a tu familia y tienes que estar al lado de los que tú amas. El libro de Eclesiastés, ¿quién no lo ha leído? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es un sermón que trata de cómo aprovechar al máximo la vida, de cómo llevarla hasta un sorbo de un momento de la vida. Eso es el libro de Eclesiastés. Dice, cuando traduje vanidad de vanidades en hebreo, sawe por sawe significa correr detrás del viento. ¿Qué significa correr detrás del viento? ¿No tiene significado? Pues eso es la vida, un correr detrás del viento, una vanidad. ¿Qué es lo que nos querría decir el que escribió el libro de Eclesiastés? Sino que encontremos aquello que nos dé sentido a nuestra vida, que es Cristo Jesús. Hay 17 profetas, los cuales son divididos en dos, profetas mayores y menores. Hay 5 libros de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y fueron escritos por 4 profetas, dado que Lamentaciones también es de Jeremías, o se le atribuye a él. ¿Por qué se llaman mayores? No es porque sean mejores, sino porque son más grandes en capítulos. Por eso se llaman mayores, no porque es por otra cosa. Los profetas. En la Biblia judía no incluye a Daniel entre los profetas. Lo coloca en la tercera sección de sus Biblias llamados los escritos, los Ketubim, ¿recordad? Ellos agrupan a los 12 profetas menores en un libro llamado el libro de los 12. No son los hebreos, como tienen divididas sus cosas, ¿no? Y la segunda división de los profetas en nuestra Biblia, los profetas menores contienen Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, si no os habéis dado cuenta, le hemos dado un repaso a todo el Antiguo Testamento. Hemos visto su división, hemos comprendido un poco, ¿no? Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que tiene el Nuevo Testamento? Tiene 27 libros. Se divide también en 4 grupos. Los 4 evangelios, los hechos, las epístolas y el Apocalipsis. Y también 4 grupos literarios. Biografía, contendiente a los evangelios, que hablan de Jesús. Histórico, del proceso en los hechos de los apóstoles. Cartas que nos hablan de la iglesia, que son las epístolas. Y las profecías, que son el Apocalipsis. Hay 4 géneros literarios dentro del Nuevo Testamento. Nos presentan, los 4 evangelios nos presentan que los eventos del ministerio de Jesús, quien vino a la tierra a establecer el reino de Dios por Jesús. Nos habla también de su muerte, su capacidad para hablar al ciudadano del reino de quitar el pecado. Nos habla de su resurrección, que esto es vital. Vana sería nuestra fe si no creyéramos en la resurrección de Cristo. Es decir, quedaos con esto, que esto es primordial. Columna y central del cristianismo es la resurrección. Si no hay resurrección, no hay nada. No existe el Evangelio, no existe la Biblia, no hay nada. ¿Por qué? Porque es el acta principal donde nuestra vida va a ser transformada y salvada por Cristo. Y Él es la primicia de todo esto. Cristo es la primicia de esto. El otro día vi un libro, había leído un libro
de un hermano que se llama Lee Stromberg y que hablaba sobre el proceso de Cristo, ¿no? Y muchos ateos decían que eso, las heridas que tenía Jesús en la cruz, pues eso podía haber dormido, después levantarse y ido fuera de la cruz, que no había pasado, que eso fuera un cuento chino. Pero los médicos, después de analizar y en revistas científicas, médicas, decían que todo el proceso que pasó Jesús es imposible vivir. Porque hay sentidos y prácticas pertinentes que nos hablan de que solamente que cuando un hombre echa agua en el costado, cuando le pegan el lanzazo, que ya está, vamos, acabado, no tiene ni sangre, echa suero. Es decir, un hombre sin sangre o una mujer no puede vivir. Así que Dios derramó su sangre. Los primeros tres evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan la vida de Jesús desde la misma perspectiva. De ahí la palabra sinótico, que significa mirar por un mismo prisma, mismo ojo, ¿no? Y por ello vemos una mirada conjunta. Por eso leemos, por ejemplo, un relato que aparece en Mateo, también está en Marcos y en Lucas, porque son sinóticos, lo ven por el mismo ojo. Juan presenta la vida de Cristo desde una perspectiva diferente. Los Hechos es un libro único del Nuevo Testamento. Su característica principal es la historia de la iglesia primitiva, sí. Bueno, Antonio, que Juan lo ve en una perspectiva diferente. Porque es un libro más bien, en vez de ser bibliográfico, es un libro que te imparte una teología, la teología de Cristo propiamente. Por ejemplo, habla de la teología del verbo, cómo Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Sí? Esas cosas que prácticamente no están detalladas en los evangelios sinópticos aparecen en San Juan. Por ejemplo, el desarrollo neumatológico que comparte Jesús con el Espíritu Santo. Por ejemplo, él tomará de lo mío, él tomará con el Espíritu Santo. Se ve prácticamente en Juan, y en los otros evangelios no se ve tan detallado como aquí, ¿no? Volvemos. Los Hechos de los Apóstoles. Esto es importante porque es un primer libro que escribe posiblemente Lucas juntamente con el Evangelio, pero es redactado y puesto al día para un señor que se llama Teófilo, que era un hombre importante romano. Y él va a recopilar, ya hablaremos más adelante de cómo se recopilan los evangelios, los libros, pero claro, él tenía que poner en orden, y era un médico griego, y eso significa que era un hombre que había estudiado, que tenía una noción práctica de literatura y de cómo redactar las cosas. Por eso él dice, en su prólogo, dice: oh excelentísimo Teófilo, voy a redactarte y a investigar todas las cosas que ocurren. Es decir, está extrayendo escuchen lo que voy a decir, de personas principales que estuvieron con Jesús, con Pedro, con Pablo, y va a redactar todas estas cosas. Y con más gente, con muchos más hermanos que estaban en la iglesia primitiva y que en Lucas pudo estar con él. Sin embargo, contiene muchas verdades teológicas. Una de las versiones, de las verdades más teológicas más grandes, es el hecho de que el Evangelio no puede ser limitado a una nación, sino que fue la expansión del cristianismo a toda la humanidad. Es decir, Cristo no se queda solamente siendo judío, Cristo va a ser interdenominacional para todas las naciones como Salvador y Señor. Hay 13 epístolas atribuidas a Pablo. Cuando no podía visitarlas, era necesario escribir. Sí, Pablo escribía muchas cosas porque estaba, por ejemplo, en Roma, pero no podía estar en Jerusalén, o en Antioquía, o en otras iglesias. ¿Y qué es lo que hacía? Escribía. ¿Qué ocurrió con esto? Que estas cartas, Pablo luego lo que hace en la iglesia primitiva, que ya la veremos más adelante, no me quiero adelantar, es que aprenden porque hay un consejo de Dios. Y que, claro, los problemas salen más tarde, más temprano. Y el problema histórico de la vida es circular. Hoy está aquí, pero mañana volverá otra vez. Entonces, él le da instrucciones desde un punto de vista no solamente teológico, sino doctrinal a la iglesia. O sea, lo encamina. Y eso va a servir después para los demás. Unas pocas de esas cartas están dirigidas a personas con un problema. Pero las cartas contienen grandes verdades teológicas que ayudaron a los gentiles a comprender el significado de la vida de Cristo. Claro, porque mire, hermano, le puedo decir una cosa. El mundo judío, para comprenderlo los que no eran, era muy difícil. Tenían unas costumbres muy diferentes a los que eran paganos. Eran muy diferentes. Los paganos
no tenían los rituales, no tenían las cosas que tenían los judíos. Y claro, Pablo les abre una apertura. Pablo les enseña, les ayuda, les muestra el camino para entender que Jesucristo es el Salvador. Además, no solamente les enseña el significado de la vida de Cristo, sino les enseña la naturaleza de la salvación y los requerimientos de una vida cristiana, que son en las epístolas paulinas. Vamos a ver cuáles son las epístolas paulinas. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y Tesalonicenses, vuelvo a pedir otra vez. Son varias que todos ellos hacen referencia al regreso de Cristo, con la llamada epístola escatológica. ¿Por qué? Porque 1 y 2 de Tesalonicenses, por ejemplo, habla del rapto de la iglesia, pues muy claramente, cómo lo describe, y todos ellos estaban evocando, porque los cristianos en el primer siglo lo que querían es irse con el Señor. Incluso muchos vendieron sus propiedades y se lo dieron a los pobres, y luego tuvieron grandes problemas, pero ellos tenían una fe escatológica que iba a venir ya el Señor. ¿De qué nos hablan Romanos y Gálatas? Son las llamadas epístolas soteriológicas. ¿Qué significa esto? Salvación, que nos hablan sobre la salvación, por su énfasis en la doctrina de la salvación. Primera y segunda de Corintios habla sobre el problema surgido en aquellas iglesias que pueden ser llamadas como por propiedad epístolas eclesiásticas, porque habla de problemas dentro de la iglesia. Y esto es primera y segunda de Corintios. Las mujeres tienen que ir así, los hombres tienen que atar, no pueden atar. Sí. Está hablando de eclesiología. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses fueron escritas durante la primera prisión de Roma de Pablo. Y claro, ahí a menudo se les designa como las epístolas de la prisión, donde estaba el hombre encadenado, incluso escribiendo. Y al fin de su vida Pablo escribió instrucciones para dos pastores jóvenes, que es Timoteo y Tito. Porque muchas veces escuchamos, Timoteo, ¿y estos quién eran? Pero eran unos jóvenes que eran pastores que se habían convertido, y llevan en la iglesia y les mandan las 3 cartas, son como las epístolas pastorales. Hay 8 epístolas generales. Se aplica esta designación a aquellas cartas que no son dirigidas a una iglesia específica, es decir, dando un consejo a todos. Muchos eruditos opinan que Pablo es también autor de Hebreos, pero prácticamente no lo sabemos, hay que decir la verdad. Otros creen que fue escrita por Apolo o Bernabé, y se la ubica como las epístolas generales junto a Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. Estas son las epístolas generales, con lo cual hemos llegado al último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito para dar... quiero hacer énfasis porque hay algo que la gente pues ha tergiversado o por ignorancia. El Apocalipsis con las profecías, ¿por qué fue escrito el Apocalipsis? ¿En qué contexto fue escrito el Apocalipsis? Pues mire, hermano, cuando se escribe Apocalipsis hay una persecución, gente quemando a las cristianas, echándolas a los leones, en los anfiteatros, con problemas inmensos, y Apocalipsis fue una esperanza en medio de aquí. Porque la Biblia no solo habla del siglo XXI, también habla del siglo I. Es palabra de Dios. El contenido es el mismo. Cambia el factor de movimiento en cuanto a la cultura, pero el contenido es el mismo. Lo mismo en la palabra de Dios del siglo I que al siglo XXI. ¿Y qué nos habla Apocalipsis? Nos habla primero de la esperanza victoriosa que tenemos en Cristo. Eso en primer lugar. Segundo, enfatiza que Jesucristo es la victoria ante nuestros enemigos y que su triunfo final llegará con el regreso a la tierra. Por eso los hermanos tienen una fe escatológica de que él iba a venir. Nos da a conocer aquellas cosas que estaban escondidas, que es descorrer el ver, que ya iremos viendo. Vamos a pasar ahora a los idiomas de la Biblia. Un poquito, vamos a hablar un poco, porque en el manual que hemos dado habla de un poco de todo esto. Habla un poquito de todo esto. Y yo lo que no voy a hacer en la clase es explicar uno por uno todas las cosas. Ustedes también tienen que poner un poco de su parte. El hebreo, que fue escrito en el Antiguo Testamento, nos habla también del idioma común en la mayoría del Antiguo Testamento. Dado que el hebreo dejó de ser
lenguaje hablado, lengua hablada, por los judíos fue necesario la anotación de vocales para preservar los sonidos correctos de la palabra cuando se leía la Biblia hebrea. Pero miren, yo quiero hacer un hincapié. Bueno, y si no había vocales, ¿cómo se leía? Pues algunas consonantes hacían bases de vocal para poder leerlo. Claro, los que no somos hebreos no lo sabíamos y era muy difícil. Por eso, después del concilio de Jania, que ya daremos esto más adelante, se inventan, salen lo que son los masoretas y las familias que guardaron el texto bíblico, que le ponen vocales para que ya después, en el siglo, entre el siglo IV y el VIII, más o menos, la familia de Ben Hazer y Ben Nephtali, son dos familias, escriben todo el texto hebreo del Antiguo Testamento poniéndole vocales lineales y supralineales. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, aunque el hebreo continuó siendo el idioma sagrado de la Biblia, también cuando fueron a la cautividad en Babilonia, pues hablaban arameo. Hablaban arameo. Y hay unos pasajes del Antiguo Testamento que fueron escritos en arameo. Por ejemplo, Jeremías 10:11, Daniel capítulo 2, versos del 4 al 7 y el 28. Vemos Esdras 4:8 y algunos pasajes más que están descritos. Bueno, ¿y cuál es el idioma que se hablaba al tiempo de Jesús? El idioma sagrado fue el hebreo, hablado en arameo y oficialmente el latín y universalmente el griego. Esas fueron las lenguas que se desarrollaron en los textos bíblicos. En el tiempo de Jesús se hablaba el griego. ¿Sabes por qué? Porque al conquistar a Alejandro Magno, ¿qué es lo que pasa? Que la lengua que se utilizaba era el griego, aunque se hablaba hebreo, pero el griego era como el inglés hoy entre nosotros. Entonces, es universal. Y luego, ¿qué pasa? Que como es conquistado, a la gente, por ejemplo, hablaba mucho arameo en la sinagoga, aparte de hebreo. ¿Por qué? Porque había targúmenes, había muchas cosas más que son paráfrasis de las cuestiones en hebreo, porque muchos hebreos no sabían hablar hebreo. Tenían que tener ayuda, porque claro, estaban tanto tiempo en Babilonia que cuando llega allí tenían que hablar ese idioma arameo. Entonces hicieron traducciones al arameo y paráfrasis del texto hebreo. El idioma de la Biblia entonces se utilizaron en el Nuevo Testamento fue una distinción del griego, porque es el griego clásico. No es la lengua que se escribe en el Nuevo Testamento. Es decir, la lengua que se escribe Platón, Aristóteles, Sócrates, esa no es la lengua del Nuevo Testamento. Fue el griego koiné, griego común, el del pueblo, el de la jerga. Además, leer griego clásico es muy difícil. El koiné es más suavito, tiene menor coherencia. Bueno, vamos a hacer un parón y volvemos ahora con la inspiración, la revelación y la autoridad de la palabra. Amén.